Bueno, muy buenos días a todos. Quiero agradeceros ante todo vuestra asistencia. En nombre del vicerrector de Transferencia e Innovación Tecnológica, Javier, que se disculpa por no poder asistir, le ha surgido un compromiso ineludible. Y eso me permite a mí el placer de presentar, en este caso, a Rosa y agradecer sobre todo el acompañamiento a Manuel Gómez, como siempre, de la Confederación de Empresarios, que sabéis que organiza estas jornadas con nosotros. Ya es el tercer año que se organizan y, en principio, si os parece, pues voy... Ay, perdón, he dado muchas clases. Vamos a comenzar ya. Quiero agradecerle a Manolo que venga otra vez y no sé si querías comentar alguna cosa. Muy brevemente. Buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar a la Universidad de Cádiz que siga contando con nosotros en este tipo de ciclo de conferencias de innovación. Agradecer a la empresa Benson Europa su presencia hoy aquí, a Rosa María Rico, a su responsable o directora de I+D. Un pequeño detalle, nosotros hemos circulado esta jornada y la vemos sumamente interesante. Prueba de ello es que, hojeando una serie de datos, me encontraba que en España en este año se han movido 2.200 millones de euros en salud animal vinculados a animales de compañía solamente. O sea, que estamos hablando de unas cifras muy altas. Y otro dato muy importante es que la provincia de Cádiz, no solamente en el ámbito de la salud animal vinculado a animales de compañía, sino también salud vinculado a alimentación. Tenemos la acuicultura, que tiene una presencia física muy importante en nuestra provincia, y el sector ganadero, que también exporta bastantes productos. Prueba de ello es que somos uno de los sectores, en este caso el sector alimentario, más importante. Con este pequeño prolegómeno quería agradecer a la ponente pues la exposición que nos va a hacer en torno a la salud animal. Muchas gracias. Bueno, pues presento brevemente a Rosa. Me vais a disculpar porque algunos de los términos que vosotros domináis yo no los domino. Rosa es bióloga por la Universidad de Málaga en 2004 y investiga, como también ha dicho Manu, la investigación en acuicultura. Tiene muchísimos proyectos realizados, algunos de los cuales espero que al menos alguno nos comente, estoy segura de que así será, y concluyó su tesis doctoral en 2012, que muchos de vosotros estáis en ese camino y animaros a que sigáis en él y que, efectivamente, como comentábamos antes, se acaba la tesis y hay mucho más después de la tesis. En los comienzos, Rosa se dedicó al diagnóstico microbiológico y caracterización de cepas patógenas y diseño de vacunas para lenguados y doradas. Posteriormente, ha estado trabajando en acuicultura, nuevamente centrándose en este caso en prebióticos y probióticos como medio de prevención de enfermedades. Y por último, relativo sobre todo a su tesis doctoral, tiene un proyecto de investigación donde se valora la capacidad bioestimuladora de sustancias bioactivas procedentes de algas cultivadas y cómo eso se aplica en la acuicultura. Parte de esa tesis doctoral, me parece muy importante resaltar el tema de la movilidad, se ha desarrollado en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, en California, en Baja California, México, donde ha realizado diversos ensayos de alimentación donde se sustituye parte de la harina de pescado, que es uno de los componentes, en los piensos de tilapia por algas cultivadas. Actualmente, en la empresa Benson, que evidentemente es una de las más importantes en este ámbito, se dedica al diseño de nuevos productos dentro como directora de I+D. Pues sin más, si os parece, y agradeciéndole nuevamente a Rosa, os dejo por ahí. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a la Universidad de Cádiz, en especial a Fernando, pues por contar conmigo para estas jornadas. Y antes de empezar la charla, bueno, como decía, no me acuerdo, como decía Yolanda, yo quería transmitiros esperanza, porque veo que hay muchos estudiantes de doctorado que estáis haciendo la tesis, caras conocidas, que hay esperanza más allá de la tesis. Yo cuando terminé en 2012 la tesis, os reconozco que estuve un tiempo en paro, porque yo decidí no irme de postdoc, entonces se me cerraban muchas puertas. Estuve en paro, pensaba que ya la ciencia acababa para mí, pero existen empresas que se dedican a la investigación, que colaboran con universidades y, en cierto modo, pues hace que no te desvincules de la ciencia
y sigas ganándote la vida, pues lo que dice mi padre, la ciencia no te va a dar de comer, pues por ahora me está dando de comer. Así que quería transmitir eso, esperanza, que sigáis con vuestras tesis, que la leáis, que hay salidas, por mucho que digan. No es fácil el camino, pero se puede llegar. Como me han presentado, yo soy la directora del departamento I+D de Betson Europe y para comenzar os cuento un poco cómo surge esta empresa, ¿no? Un poco de historia de Betson. Betson, bueno, ahí pone 35 años, realmente ya tenemos 37 años. Nació en Argentina y nos dedicamos básicamente a la salud animal a través del alimento. Bueno, tenemos una línea de productos farmacéuticos, de antibióticos y una línea de aditivos naturales. Y está destinado a animales de producción intensiva, todos aquellos animales que se destinan al consumo humano. Empezó, como digo, en Argentina, en un laboratorio muy pequeñito, realmente era una casa, dos amigos, que fueron quienes fundaron Betson, y empezaron haciendo vacunas. Hicieron una vacuna, había en aquel momento en Argentina pues un problema muy grande en avicultura, y la vacuna empezó a funcionar y se empezó a vender, y empezaron a crecer hasta llegar al día de hoy, que estamos presentes en los 5 continentes, prácticamente en todo el mundo. Hará 2 meses que hemos entrado en China y exportamos casi el 90% de nuestros productos. Tenemos oficinas comerciales prácticamente, como digo, en todo el mundo. Estamos presentes en Estados Unidos, aunque todavía no vendemos, pero es importante el estar presentes porque en un tiempo, espero que corto, empezaremos a comercializar nuestros productos allí. Básicamente, como digo, tenemos oficinas comerciales en todo el mundo, estamos presentes en todo el mundo, pero trabajamos a través de distribuidores locales. Aunque estamos presentes en todo el mundo, somos una pyme, no somos una gran empresa, somos una empresa pequeñita. Entonces necesitamos distribuidores locales, primero por el principal motivo, pues por el número de personal, y también para estar más cerca del cliente, por motivos de cultura. No es lo mismo que yo, rubita, blanquita, le vaya a vender a un chino un producto. El chino va a decir, ¿está dónde va? El chino le va a hacer más caso a alguien local de allí, un chino que hable en su mismo idioma. Muchas veces pensamos que con el inglés se llega a todos sitios y yo me estoy dando cuenta que no es tan así. En China tienes que ir con traductores chinos porque te habla inglés uno y el resto necesita que le hablen además en mandarín o en el dialecto de chino que ellos hablen. Entonces necesitamos distribuidores locales, incluso comerciales locales. Este no se ve muy bien, pero este de aquí que está hablando se llama Howie, es de Betson, es el director comercial del sudeste asiático y él es de Malasia, de la comunidad china de Malasia. Necesitamos que él sea el que sea la cara de Betson. Aunque, hola, que acabo de ver una cara conocida, perdón. Y bueno, además de los distribuidores locales, también solemos organizar muchos seminarios. Nosotros vamos cerca del cliente, reunimos a todos los clientes o potenciales clientes que están de una zona
Y, por ejemplo, el mes que viene tenemos un evento en Malasia de 3 días en el que reunimos a todos los productores de la zona, de porcino, avicultura y de acuicultura. Tenemos un día de formación, no tiene nada que ver con nuestros productos, un día de formación sobre manejo, sobre uso racional de antibióticos, sobre bienestar animal. Y después hay otros días en el que ya sí le contamos un poco pues nuestros productos, cómo nuestros productos pueden ayudarle en el día a día. Y obviamente después se le invita a comer y tienen fiestas. Entonces, bueno, este es nuestro modo de acción. Como decía, tenemos 2 líneas, una que serían los fármacos, principalmente una gama de antibióticos y de anticocidios, y una gama de aditivos naturales. Nuestro producto estrella es un hepatoprotector que se llama Vezgen 40, que está, bueno, su principal componente es un extracto natural de una planta, bueno, de la alcachofa, y tiene propiedades hepatoprotectoras y detoxificantes. Y por otro lado también mejora la digestibilidad, con lo cual hace funciones de promotor de crecimiento. Esto hace que el productor, bueno, por un lado, protege al animal frente a las micotoxinas. Sabéis que hay un grave problema en la ganadería con las micotoxinas, porque un gran porcentaje del grano que se utiliza para hacer pienso está contaminado por hongo y tiene micotoxinas, y eso hace que el animal crezca menos y que aproveche mucho menos el alimento. Entonces, con este producto, por un lado, detoxificamos, y al hacer también, detoxificamos principalmente el hígado, y al tener también propiedades de promotor de crecimiento, de mejora de la digestibilidad, hace que el productor utilice menos antibióticos como promotores de crecimiento. Bueno, después tenemos otras líneas y otros tipos de productos, pues que con otro tipo de propiedades, como es tenemos un relajante natural, un antiinflamatorio y un tipo de prebiótico estimulador de la digestión. Bueno, os he contado un poco Betson como compañía global. Estamos presentes en un montón de países, pero la compañía es argentina. ¿Qué pasa con esto? Estamos muy lejos de nuestros clientes de China, de Malasia, de Vietnam. Entonces, cuando en 2008 se abrió la oficina comercial aquí en España, y se pensó la posibilidad de empezar a producir o fabricar nuestros productos aquí mismo. Y de hecho fue así. En 2013 comenzamos a fabricar nuestros productos. Principalmente el foco era europeo, también por la marca Europa. En Europa vender un producto que venga de Argentina es muy complicado. Si lo fabricas en España, que es europeo, es un país europeo, es mucho más fácil, y además estamos mucho más cerca del cliente final, en el sudeste asiático, Oriente Medio, que también tenemos muchos clientes, y ellos valoran mucho que seamos europeos, porque decir Europa significa es sinónimo de calidad para ellos. Además de empezar a fabricar nuestros productos aquí en España, también decidimos crear bueno, claro, al empezar a fabricar aquí, al estar en Europa, no podíamos fabricar antibióticos. Entonces dividimos un poco nuestros productos entre aditivos naturales y fármacos. Los fármacos se siguen fabricando en Argentina
y los productos naturales aquí en España. Entonces, bueno, el mercado se queda un poco dividido. Betson Argentina se encarga de las Américas, de hecho es la división Las Américas, y nosotros somos la división EMEA, que nos encargamos del resto del mundo. Obviamente desde Argentina también venden antibióticos bueno, en Australia hemos entrado también la semana pasada. Desde Argentina venden antibióticos al resto del mundo, pero los aditivos naturales se hacen desde España. ¿Qué pasa? Que con los aditivos naturales que tenemos, si nos quitamos antibióticos, veíamos que nos quedábamos cortos, con lo que decidimos abrir el departamento de I+D aquí en España, también en el año 2013, y se abrió en el Parque Tecnológico de Andalucía. Bueno, este es el Este hombre de aquí es el presidente de la empresa, el señor Omar Romano Sforza, que es uno de los fundadores de Betson. Es un lujo tener a uno de los fundadores vivos, porque el otro falleció lamentablemente, y tenerlo cerca. O sea, tú puedes entrar al despacho del presidente y contarle una idea que tengas o un problema que tengas, porque él tiene el sentimiento del origen de empresa. Muchas veces cuando las empresas son grandes se pierde el objetivo, el entusiasmo sobre todo, y este hombre se entusiasma él solo y contagia a los demás. Entonces es buenísimo tener a una persona que de la nada ha creado una empresa multinacional y que él ya debería estar jubilado, pero él sigue teniendo ganas de hacer cosas y de crear nuevas cosas y siempre está pensando y maquinando. Bueno, este es el edificio que tenemos en el Parque Tecnológico, y gracias a esto, que abrieran el departamento de I+D en 2013 aquí en España, yo tengo trabajo, me contrataron a mí, por lo cual yo siempre celebro esto. Le digo siempre a mi presidente, es la mejor idea que tuviste, crear el departamento de I+D aquí en España. Somos poquitos ahora mismo, pero poco a poco vamos creciendo. Lo digo también por lo de la esperanza, los que estáis haciendo la tesis doctoral, porque nuestro pensamiento es ampliar el departamento de I+D. Bueno, desde que está en 2013 abierto el departamento de I+D, ampliamos productos. Primero empezamos con la línea Betgen 40, como os decía, era un detoxificador con también propiedades de promotor de crecimiento. Y lo que hicimos fue pues ampliar esta línea, pues centrándonos o siendo un poco más específico con las especies. Por ejemplo, Betgen 40 Aqua es una versión mejorada o adaptada a las necesidades de acuicultura. De hecho, este producto estamos realizando ensayos justamente aquí en Cádiz con Juan Miguel Mancera. Bueno, Ismael está ahí también, que es el que maneja los peces. Después también tenemos, por ejemplo, Betgen 40 ST rumiantes, también es una mejora o una adaptación de nuestro producto a la fisiología o las necesidades de los rumiantes. También tenemos productos basándose en Betgen 40, pues que tiene secuestrantes de micotoxinas, que lo que hace es que, además de detoxificar el hígado, también físicamente atrapa las micotoxinas que están en el pienso, impidiendo que el animal las absorba. Bueno, os he comentado que el departamento I+D está en el Parque Tecnológico de Andalucía y diréis, ¿por qué allí? Teniendo las oficinas centrales de Betson están en Madrid, ¿por qué en el Parque Tecnológico, pudiendo estar en Madrid en la misma oficina? Pues porque en el Parque Tecnológico de Andalucía, que es uno de los más importantes de Europa, el hecho de estar allí nos da visibilidad, ¿no? Allí hay muchas grandes empresas, verdad que hay muchas TIC, ¿no? Porque es un parque tecnológico, pero al estar rodeado de grandes empresas
cualquier comunicación que haga el parque tecnológico está Betson presente. Entonces, es un poco como que nos da un posicionamiento de gran empresa, ¿no? De darnos a conocer en España, pues que somos menos conocidos, lamentablemente, que por ejemplo en el sudeste asiático. Y además porque tenemos muchas facilidades para trabajar en I+D, porque fomentan muchísimo la relación con otras empresas o con universidades o bueno, instituciones de I+D de Andalucía. Esta iniciativa que tiene la Universidad de Cádiz con estas jornadas, estas ponencias, allí en el Parque Tecnológico también lo hacen mucho, y creo que es muy importante el acercar universidad o centro de investigación con empresas. Creo que la visión de la investigación básica la tenemos que cambiar a que sea aplicado, pero no aplicado, podría ser aplicado, sino de verdad con una necesidad o una búsqueda que está haciendo una empresa, y que esa aplicabilidad sea a muy corto plazo y que de verdad sea rentable. Creo que, aunque creo que es necesaria la investigación básica, no vayan a ahora tirar, creo que sigue siendo necesaria, pero que siempre tengamos presente que al fin y al cabo la empresa es que lo va a poner en práctica, y creo que ese es el futuro. Bueno, pues contando un poquito, después de contar un poquito qué somos, a qué nos dedicamos, dónde estamos, cómo funcionamos, pues voy a contar un poco qué hacemos en el departamento de I+D. No, en un principio no iba a entrar en mucho detalle, pero de verdad, en cualquier momento que queráis saber algo más de lo que yo cuente, me preguntáis, o me preguntáis al final, no sé, cuando queráis me podéis decir si algo interesa y queréis que profundice más, ¿vale? Bueno, ¿qué hacemos? Esto es respuesta del libro. Productos innovadores, porque necesitamos, o sea, para nosotros es fundamental la innovación, porque somos una empresa pequeña, no tenemos a lo mejor el nombre de alguna grande, como puede ser Bayer o puede ser otra farmacéutica o empresa de productos naturales, y necesitamos irrumpir en el mercado con algo que sea novedoso. No podemos ir con copias, tenemos que de verdad diferenciarnos del resto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Os voy a confesar que Betson Europe en España solo tiene 2 oficinas, una en Madrid y otra en Málaga, y la oficina es una oficina, mesas con ordenadores. No tenemos laboratorio, no tenemos fábrica, no tenemos nada. Digo de propiedad, ¿eh? Uy. ¿Qué hacemos? Nosotros trabajamos, el modelo con el que trabajamos es con subcontrataciones a terceros o colaboraciones con terceros. Siempre necesitamos la ayuda o la colaboración de centros de investigación o de otras empresas del sector que pueda en las que poder apoyarnos. Entonces, empezamos desde lo más básico. Nosotros hacemos aditivos naturales para añadírselo al pienso, y estos aditivos naturales están compuestos por extractos naturales, normalmente de plantas. Nosotros, los productos que tenemos hasta ahora están basados en extractos naturales de plantas, las llamadas medicinales. Yo digo que somos como la herboristería de los animales. Entonces, ¿cómo obtengo yo esos extractos naturales? Bueno, hay empresas proveedoras que se dedican a hacer extractos y a suministrar extractos, pero una vez más, si tú coges esos extractos que ya están comercializados, pues tienes un producto igual que otro, ¿no? Eres una empresa más. Entonces, intentamos colaborar con universidades. Por ahora estamos colaborando con la Universidad de La Pampa, que es allí en Argentina, que es especialista en plantas medicinales, y con la Universidad de Sevilla, que también se dedica a hacer extractos de plantas medicinales.
Lo que hacemos es trabajar con ellos y ver qué propiedades o efectos pueden tener determinadas plantas y que se puedan aplicar a la alimentación animal. Recordad que es producción intensiva, es decir, es un mercado de volumen. Nosotros necesitamos mucha cantidad del extracto que queramos para suministrar al mercado. Nosotros no podemos, o sea, en resumen, necesitamos que haya un suministro suficiente de extracto y continuo además, porque a lo mejor cada 3 meses necesitamos, qué sé, 100 toneladas. Entonces necesitamos una fuente que de verdad sea fiable y que esté disponible. Además, necesitamos también tener un método de extracción que sea siempre el mismo, o sea, que esté estandarizado y siempre estandarizar nuestros extractos. Necesitamos que nuestros extractos siempre tengan la misma composición del producto que nosotros nos interesa. ¿Por qué digo esto? Porque en el mercado hay muchos extractos, nos dicen, lo que hablábamos de la alcachofa, extractos de alcachofa. Hay muchísimos, hasta en el Mercadona podéis comprar extractos de alcachofa si queréis. Pero, ojo, muchos de estos extractos a lo mejor te dicen extracto 1,8. ¿Eso qué quiere decir? Pues que de 8 kilos de planta obtienen 1 kilo de extracto. Y no te dicen nada más de la composición, es como el que tú puedes coger seca alcachofa y te la comes. Nosotros necesitamos es que esté estandarizado en nosotros damos unas especificaciones determinadas. Nosotros necesitamos que esté estandarizado en los componentes que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, la alcachofa necesitamos que tenga un porcentaje específico de ácidos cafeolquínicos y de flavonoides, que son los compuestos activos que a nosotros nos interesa y que sabemos que tienen el efecto de detoxificante y de aumento de digestibilidad. Luego, una vez que tenemos seleccionados los extractos con estas universidades o alguna empresa proveedora que también investiga, que no solo suministra extractos, también necesitamos hacer el desarrollo galénico. El desarrollo galénico es hacer el producto, o sea, hacer las mezclas de los distintos componentes, de los distintos ingredientes para tener un producto ya sea sólido o líquido con las características necesarias para suministrárselo al animal. Parece fácil, pero no lo es. Vosotros imaginaros, Tailandia, 35 grados, 90% de humedad. Te lo das al granjero, el granjero lo utiliza, deja la bolsa abierta, bueno, mañana le echo más. Al día siguiente llega, esa bolsa tiene que aguantar, o sea, ese producto tiene que aguantar esa temperatura, esa humedad, que esté abierto en granjas que no están nada limpias, porque el sudeste asiático es otro mundo, y tiene que seguir estando el producto en condiciones para ser usado. Y si tú le haces un control microbiológico, tiene que seguir dando correcto. No podemos decir, no, es que si tú lo tienes en Tailandia a esta temperatura y lo dejas abierto, yo no me responsabilizo. No. Un productor, como se le ponga mal un producto, te lo devuelve y le da igual. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer el desarrollo galénico para que soporte todas esas temperaturas, todas esas condiciones, ¿no? Nosotros los ponemos las condiciones adversas en las peores condiciones que puedes encontrar. Si es un producto líquido, tenemos que comprobar que es soluble en agua, pero con las distintas durezas que puede tener cualquier agua de bebida en cualquier país, a distintas temperaturas,
y que me dura además tiempo, que me dure tiempo. Normalmente estos productos duran 2 años, que soporten los transportes normalmente se hacen en barco, se puede estar 1 mes en un barco los productos, que soporte cargas, porque la persona que mete tu producto en un barco no lo hace con cuidado, lo mete y ya está. Entonces, todas esas cosas que quizás no te lo planteas, porque, y sobre todo cuando vienes del mundo de la investigación, del principio activo, qué efecto tiene en el animal, yo me quedaba ahí cuando llegué a la empresa, pero cuando tú ves de verdad cómo se usan esos productos, tienes que valorar un montón de cosas más aparte de que el producto sea efectivo. Pues si yo tengo un producto muy efectivo, pero necesito llevarlo congelado, por ejemplo, a mí no me sirve. Entonces, bueno, para este desarrollo galénico nosotros normalmente colaboramos con empresas que, bueno, se dedican a esto y tienen departamentos propios de investigación sobre este tema. Luego, una vez que ya tenemos nuestros extractos, que son los que nos interesan, seleccionados, tenemos nuestro producto con nuestro desarrollo galénico, nuestra estabilidad en las condiciones más adversas que nos imaginemos. Todo funciona bien, pero ahora tengo que demostrar que de verdad esa idea que yo tenía o esas pruebas que yo he hecho en pequeñitos funciona de verdad en animales. Entonces, para hacer pruebas en animales, a veces los clientes quieren probar sin más. Sí, dámelo, porque confían en Betson, la marca Betson, confían en ella. Sí, dámelo y lo probamos. Pero esos son los pocos. Y lo entiendo además porque quien pone en peligro, ¿no?, quien se arriesga en sus instalaciones, que eso le cuesta dinero, no es que se le muera un animal, que no se va a morir, sino que crezca menos o que se enferme, un productor no va a arriesgar. Entonces, normalmente hacemos pruebas en animales, pues contando pues con universidades y centros de investigación. Claro, como tocamos todos los palos de todos los segmentos, pues entonces necesitamos diversidad de universidades. En avicultura, por ejemplo, trabajamos con la Universidad de Irán, con la Universidad de Tandil, allí en Argentina, y con la Universidad de Bangkok. En porcino también tenemos un especialista en Tandil y con la Universidad de Córdoba, la de veterinaria. En acuicultura, se nota que yo vengo del mundo de la acuicultura, porque aunque sea directora de I+D en Global, todas las cosas que se están haciendo ahora mismo es de acuicultura. Pues bueno, colaboramos con la Universidad de Cádiz, como os he contado antes, Almería y Málaga. De hecho, estamos ahora mismo terminando un proyecto CEDETI. Y bueno, con la Universidad de Yalova en Turquía, y ahora vamos a comenzar a trabajar con Sudáfrica, que le interesa mucho probar el Betgen 40 Aqua en tilapias. Y bueno, en rumiantes no me acuerdo qué universidad es. ¿Qué? Sí, de Teherán, es verdad, muy bien. Bueno, os cuento un poco por encima. El proyecto CEDETI que tenemos justo con la Universidad de Cádiz, en colaboración con Málaga y Almería, para que veáis a los estudiantes de doctorado, para que veáis cómo son las cosas. Justo Cádiz, Málaga y Almería fueron las 3 universidades con las que yo colaboré en mi tesis. Entonces, cuando yo llegué a la empresa, lo primero que hago es pensar en la gente con la que yo he trabajado y me ha trabajado bien. Entonces, para que veáis que siempre ir a la empresa privada no significa tampoco desvincularte con la universidad pública y con lo que tú has hecho, sino que siempre vuelven, ¿no? Después, evidentemente, hacen más cosas, pero
no sé, yo considero que la gente con la que tú has trabajado bien y además te han tratado bien, es como que tienes el deber de devolverle, ¿no?, pues todo el buen trato y todo lo que han hecho por ti. Bueno, pues pedimos un proyecto CDETI, como digo, con estas 3 universidades, y este proyecto consistía en el desarrollo, en la evaluación y la aplicación, pues, de 3 aditivos naturales al cultivo piscícola. Uno de ellos era un inmunomodulador, el Virgen 40 Aqua, que ya se está registrando en distintos países. De hecho, en Turquía ya está registrado y se está empezando a vender, y en el sudeste asiático no está registrado, pero porque quieren probarlo. Hay una empresa muy grande que es CP Thailand, que le interesa, pero primero quiere pruebas en su universidad para ver si de verdad hace lo que Cádiz dice que hace. No se fían de ti, Juanmi. Bueno, pues Virgen 40 Aqua, como digo, es una adaptación o una modificación de nuestro Virgen 40, que recordad que es el principio activo, que el componente principal es la alcachofa, y bueno, se le ha añadido determinadas sustancias, algunas inmunoestimulantes y otras pues que se sabe que regeneran el tejido intestinal, ¿vale? No os puedo decir muchas cosas porque son confidenciales. Entonces, bueno, pero vosotros os podéis imaginar lo que puede llevar. Entonces, bueno, la empresa con la que colaboramos de la fase galénica y tal, hicimos todo el desarrollo del producto. Se probaron in vitro las sustancias nuevas que le añadíamos al producto, se probaron in vitro para ver si de verdad tenían efectos inmunoestimulantes, y una vez que ya tuvimos el producto desarrollado, nos vinimos a Cádiz a probarlo en dorada. Hicimos un primer ensayo en juveniles. Es verdad que no inmunoestimuló, la verdad, pero vimos un efecto muy bueno a nivel de intestino. Vimos que, le habíamos sometido un poco de estrés a los peces porque en la dieta era muy rica en lípidos, excesivamente, con lo cual vimos que en el control tenía el intestino, presentaba inflamación y las microbiosidades estaban acortadas, daba pena ver el intestino. Sin embargo, cuando tú le añadías Virgen 40 Aqua, y de hecho pusimos como control nuestro Virgen 40 tradicional también, y ambos, el Virgen 40 un poquito más, regeneraba el intestino, ¿no? y mejoraba la morfología y la estructura intestinal. En crecimiento no se vieron diferencias, ni inmunoestimuló, con lo que quisimos hacer otra prueba en peces más grandes, porque esperamos que con peces de mayor talla sí que podamos ver esa diferencia en el crecimiento a partir de los datos vistos en el intestino, ¿no? Porque sabemos que esos peces van a absorber mejor los nutrientes y van a estar más preparados, y creemos que en tallas más grandes vamos a ver efectos. Luego también evaluamos el efecto de un relajante natural. Este no fue un desarrollo nuestro, esto solo evaluamos su efecto. Y vimos resultados, la verdad que muy positivos, porque se vio grande diferencia en el crecimiento. Estos eran con juveniles y aun siendo juveniles vimos que los grupos alimentados con el relajante crecían más. Es decir, que se hizo
En el ensayo se hicieron dos grupos, bueno, se hizo un estrés crónico en el que uno de los grupos se le cultivó a alta densidad, ¿vale? Y vimos cómo el control a alta densidad fue el que menos creció. Todos sabéis que con el estrés pues el pez gasta su energía en otros asuntos y no en crecer, y sin embargo con el relajante se ve cómo se dispara el crecimiento. Y por último tenemos un prebiótico que se llama Liver Free, que se ha registrado en China y ya se está vendiendo. Se está vendiendo en rumiantes, no se está vendiendo en acuicultura, pero llegaremos. Que bueno, es un prebiótico, pero también se puede considerar un emulsificante. Entonces, un emulsificante de grasa. Entonces, también mejora mucho la digestibilidad. Y al llevar también sustancias detoxificantes, bueno, pues en rumiantes en definitiva lo que hace es que los rumiantes tienen un problema metabólico, que es una enfermedad metabólica que se llama la cetosis, y este producto lo que hace es que el animal aproveche mejor el alimento y no presente estos problemas de cetosis. En acuicultura el efecto esperado es prebiótico, por eso digo prebiótico, porque en el proyecto se presentó como un prebiótico. Y bueno, así por encima os presento las líneas de investigación actuales. Pues si aquí algún grupo de investigación se le enciende la bombilla y podemos hablar después si queréis. Ahora mismo estamos con una línea de investigación de inmunoestimulantes para todas las especies. Es un producto líquido para utilizar en granja directamente. No sé si sabéis que en el mundo de los aditivos naturales o los aditivos alimenticios tú puedes definir un producto de dos formas, o como premezcla de aditivos, eso quiere decir que esa premezcla se añade al pienso y es una fábrica de pienso quien compra la premezcla para añadírsela al pienso. O puedes definirlo como pienso complementario. Eso significa que el propio granjero, como el granjero puede comprar pienso, te compre directamente el producto y lo utiliza. Eso es, bueno, según la legislación europea, y hay ciertas características, y también hay como echa la ley, echa la trampa, porque hay como vacíos legales y el mismo producto a veces puede ser tanto premezcla de aditivos como pienso complementario. Os cuento todo esto pues porque tanto el inmunoestimulante lo hemos presentado como pienso complementario, pues para que el granjero pueda directamente comprarlo y utilizarlo en granja, pues normalmente asociado a vacunación, porque esperamos que mejore la respuesta a la vacuna. Y bueno, y en aquellos momentos en los que ellos tienen comprobado que le empiezan a surgir los problemas. Después tenemos una línea de energizantes, que también sería el líquido, también lo registramos como pienso complementario. Y esto, bueno, decimos todas las especies, pero en realidad está más pensado para porcino, porque no sé si sabéis que cuando nacen los lechoncitos, si hay algún lechoncito que nace con menos peso que el resto, difícilmente, o casi podría decir que nunca, recupera, o sea, alcanza a los hermanos. Siempre ese cerdito va a ser más pequeñín, porque bueno, también hay competencia, tiene menos fuerza para llegar a la teta, una serie de factores, y nunca se llega a recuperar. Entonces,
se suelen utilizar productos que estimulen un poco el crecimiento de estos lechoncitos que están más atrasados en su crecimiento. Y normalmente se utilizan cosas químicas, polivitamínicos, concentrados de aminoácidos, pero nosotros, como somos la línea verde y siempre trabajamos con aditivos naturales, es un energizante natural. Nosotros lo que hemos cogido plantas, extractos de plantas ricas en determinadas sustancias. Por ejemplo, hay una planta que es muy rica en vitamina C y ese extracto lo hemos enriquecido en vitamina C, casi el 70% de la planta es vitamina C. Entonces, en lugar de meterle la vitamina C sintética, mira, yo te estoy metiendo una planta, un extracto natural que es todo más verde, todo más natural y no hay nada químico ni sintético. Luego, por otro lado, estos dos están en fase galénica. Ya hemos conseguido que solubilicen, están en los ensayos de estabilidad y en solubilidad de agua. La línea de salud intestinal, hemos solicitado un proyecto a la convocatoria Invest in Spain. Como nosotros somos empresa extranjera, tenemos determinadas ayudas que no tienen las empresas españolas. Y es verdad que es muy competitivo porque hay poco dinero, pero es fondo perdido, que normalmente las ayudas para empresas es financiación que tienes que devolver el dinero. En este caso sería fondo perdido, tiene que resolverse ahora en junio y vamos a trabajar con la Universidad de Córdoba y la Universidad de Sevilla, porque es la fase precompetitiva de selección de extractos. Y la Universidad de Córdoba es porque hemos contactado con distintos ganaderos de Andalucía, tanto de porcino como de avicultura, que nos van a enviar muestras de heces. Y en la primera fase del proyecto vamos a ver el efecto antibacteriano que tienen los extractos que nosotros hemos seleccionado frente a cepas patógenas de campo, porque normalmente los productos que hay en el mercado utilizan cepas tipo y muchas veces no tienen nada que ver con lo que te encuentras de verdad en el campo. Esa es la primera fase para lo que hemos pedido el proyecto. Si eso va bien, pues se harán también otro tipo de ensayos, se harán ensayos tóxicos, se harán ensayos para ver propiedad antioxidante, para ver también evitar el exceso de peristaltismo, ¿no? Está pensado como un poco antidiarreico. ¿Sabéis? Los lechoncitos cuando se destetan tienen muchos problemas de este tipo de diarrea porque pasan de la leche a comer pienso. Entonces el intestino no está preparado, el organismo tampoco, entonces hay un montón de diarrea y vienen patógenos oportunistas. Y con las aves también hay mucho problema también de diarrea, pero eso directamente por patógenos conocidos, ¿no? Clostridium perfringens es uno de los principales patógenos. Y por último, se lo comentaba esta mañana a Fernando, hemos abierto una línea de rumiantes porque aunque desde siempre se supone que Betson nos hemos dedicado también a todas las especies de producción intensiva, también nos hemos dedicado a rumiantes, es como un poco la pata coja de nuestra empresa. Ahora 2 semanas hemos incorporado a un veterinario que ha trabajado mucho en rumiantes y en porcino y estamos intentando ahora sacar productos para rumiantes. En el primer producto que estamos pensando un poco, bueno, para mejorar la digestibilidad y el aprovechamiento del alimento. Y para aumentar la concentración de grasas en la leche. El sector de rumiantes, al menos en España, está en crisis. Los pobres venden la leche súper barata, además lo penalizan si producen más leche de la que deben, además la leche, si producen más, la leche está como más aguada, tienen menos materia seca en la leche,
Con lo cual es un problema que creemos que nosotros podemos ayudarle con algún producto que tenemos en mente de esta línea. Como somos empresa, al decir queremos ayudarle, parece como hoy sí que bueno, tú lo que quieres es lo que quieres. También, pero es verdad, pero es verdad, ¿no?, que la filosofía de Betson, y si estuviera aquí mi presidente os lo daríais cuenta, él quiere de verdad, él se preocupa de verdad por el ganadero. De hecho, él ha hecho muchas veces cosas sin ganar nada porque el ganadero esté contento. Porque es buena persona por un lado, pero por otro lado también que si lo tiene contento le va a comprar otras cosas. Entonces, como la pescadilla que se muerde la cola, entonces a nosotros nos mete en la mente siempre: tenéis que ayudar, tenéis que ser los primeros amigos del ganadero y tenéis que ayudarlo. Entonces, mi misión es ayudar. Y bueno, esto así a grandes rasgos es lo que hacemos en Betson. Si queréis preguntar algo, alguna curiosidad, alguna sugerencia. Oh, bueno, muchísimas gracias. Me ha parecido tremendamente interesante desde el punto de vista de que yo soy economista y las empresas tienen que ayudar y ganar dinero, porque si no, no podemos seguir ayudando ni ganando dinero. Claro. Y porque me parece una conferencia magnífica y sobre todo transmite muy bien lo que intentamos hacer desde el vicerrectorado: ayudar a los grupos de investigación, ayudar a las empresas, no ganar dinero, pero redistribuir los fondos para que los jóvenes investiguen y que un poco todo sea como debiera ser, un engranaje perfecto. Tanto la universidad, que nos acerquemos a las empresas, a ver qué necesitáis, qué podemos ayudar, como las empresas también, que sean capaces de ayudarnos a pasar de la investigación aplicada que todos empezamos a hacer a realmente a una investigación de mercado. Ya digo, me ha parecido tremendamente interesante. Bueno, supongo que tendréis muchas preguntas. Fernando ya está así, ya está esperando. Así que, por favor, todas las que queráis. Bueno, rompo yo el hielo. Bueno, lo primero, muchas gracias, Rosa, que realmente ha sido muy interesante. Yo te había escuchado contar algunas cosas, pero otras me han sorprendido mucho. Sobre todo el interés por los lechoncitos es conmovedor también. Está muy bien, ¿no? Y bueno, quería decir, antes de decirte una cosa a ti, quería decirle también una cosa a Juanmi, porque... ¿Te ha tocado? No, porque realmente al final organizamos muchas cosas en la universidad. En la universidad siempre está la gente muy ocupada, tiene muchas cosas que hacer y hay veces que, bueno, que hacemos un esfuerzo por este acercamiento y por traer gente que también estamos ocupada y eso. Y bueno, y la asistencia hay veces que bueno, que no es la que se espera de un hecho, y sin embargo ahora Juanmi nos ha ayudado a esto, se ha traído a medio departamento de biología aquí, se ha traído obligados a mucha todos. gente y yo se lo agradezco a él y a los demás, y espero que os haya merecido la pena, ¿no? Que yo creo que realmente ha sido una cosa interesante, ¿no? También, y lo hablaba con Rosa antes de empezar, una de las preocupaciones de este ciclo de conferencias es, bueno, transmitirle ilusión a los estudiantes de doctorado, ¿no? Y yo creo que digamos que lo has cumplido, nada más que con tu presencia, pues lo cumples más que de sobra, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy importante que la gente tenga ilusión por investigar y por hacer tesis doctorales, y yo creo que estamos consiguiendo que haya en Andalucía salidas profesionales acorde a la formación universitaria, también de tercer ciclo, ¿no? Y una cosa que me sorprende, aparte de las cosas concretas de las que hemos hablado antes de empezar la charla, es la política de empresa. Me gusta mucho o sea, cómo se transmite desde la dirección, desde la presidencia, ese entusiasmo por las cosas y por trabajar a todos los empleados, incluyendo a los de I+D, ¿no? Y me sorprende también cómo, o sea,
el hecho de que se quiera ser europeo, que es una cosa que no valoramos, que los españoles somos europeos, y que eso en el resto del mundo nos lo tienen en cuenta, y como una mentalidad desde América del Sur, piensa lo importante que es ser europeo para competir en el mundo. Entonces eso me ha gustado. Y en realidad no tengo ninguna pregunta así concreta, pero bueno, me gustaría que me hiciera, aunque ya lo has hecho así un poco, una reflexión sobre ese tema, sobre la política de empresa que transmite el presidente y sobre eso de ser europeo, ¿no? Sí, bueno, como decía eso, para mí de verdad es una suerte el tener el presidente que tenemos tan cercano. Y de hecho, bueno, nosotros tenemos una newsletter que si queréis estar suscritos a ella, si entráis en la página web Betson Europe, podéis suscribiros y os llega cada 2 meses, no somos muy pesados, cada 2 meses os llega os llega por email, bueno, una revistilla, ¿no?, con algunos artículos interesantes, ¿no? Creo que son interesantes. Pero, como digo, la externa es cada 2 meses, pero tenemos cada 2 meses también una interna. Y en esta siempre el presidente escribe y justo anoche leía el artículo de esta, donde te habla sobre la forma de trabajar, que no sea, que no lo consideremos como una obligación. Dice, trabajar no es solo una responsabilidad, sino tiene que ser algo que te guste y que hagas ese proyecto tuyo, con lo cual te vas a levantar pensando, ay, esto lo tengo que sacar, porque lo haces tuyo. Que no sea, bueno, sí, yo llego aquí, esto tengo que hacerlo porque me tienen que pagar al final de mes. Porque como vayas así, sí que no hacen nada, porque la empresa privada, pues bueno, es una marabunta de muchas cosas. O sea, yo estoy en I+D, pero me bombardean con un montón de historias más. Y como tú no vayas ilusionado, no hacen nada. Entonces, el que el propio presidente te escriba diciendo, tienes que estar emocionado, tienes que estar ilusionado, esto es nuestro. Y además el primero que, quizás voy a hablar un poco mal de la universidad así en general, pero ha sido la primera vez en mi vida, yo he estado en la universidad muchos años, y la primera vez en mi vida que si haces algo bien, o sea, que no es extraordinario, sino bien, que para mí es pues mi obligación, el propio presidente, Rosa, muy bien, y se tira una semana recordándote lo bien que lo has hecho, qué logro has tenido. ¿Qué pasa? Que tú al día siguiente dices, pues sí, pues ayer me hizo esto, mañana más, ya ves. Entonces, sí, y así nos tiene a todos. Nosotros decimos un manipulador, en realidad. Pero sí, transmite eso. Si te equivocas, claro, evidentemente te equivocas, pero tampoco es un machaque de hay que ver, no, te ha equivocado. ¿Se puede solucionar? Venga, vamos a buscar soluciones. Que, no sé, la visión, al menos yo no sé del resto de empresas privadas cómo será, ¿no? Habrá de todo. Pero en la mía, en serio, y nadie de mi empresa me está escuchando, o sea, que lo digo de verdad sinceramente, eso lo valoro mucho y creo que es muy importante y es uno de los secretos de que estemos en el mundo entero siendo pequeñas. Porque en España ahora somos 10. En Argentina sí son más, ¿no?, porque tienen fábrica. Pero aquí en España somos 10. 10 personas. Bueno, cuando yo digo España digo EMEA, porque tenemos 1 en Malasia y 2 en el Líbano. O sea que en España somos 8, no 7 y 3, 10. Así que eso, si no es por ese espíritu y después, claro, evidentemente, para que te contagie ese espíritu, las condiciones laborales también tienen que ser buenas, si no, por mucho que a mí me anime, evidentemente. Y con lo de ser europeo, a mí también me llamaba mucho la atención. De hecho, yo recién llegué a la empresa, al mes me llevaron a Turquía a una feria de acuicultura y, claro, el que es el director de EMEA, él es libanés, y él se ponía allí en Turquía, no sé qué, y me decía, sí, no sé cuánto, porque los españoles, no sé qué. Y yo decía, pero los españoles, pero si los españoles tenemos fama de ese cutre, ¿cómo va a decir los españoles?
no tenemos ese orgullo o esa cosa, y en el resto del mundo sí nos ven Europa y sí nos ven, sí es sinónimo de calidad. Un producto made in Spain es calidad para el sudeste asiático, para Oriente Medio. A mí me sorprendía también, pero es porque el típico complejo español que tenemos también. Sí, claro. Más que nada, ¿cómo habéis crecido y cuál es la competencia inmediata que tenéis? Supongo que un hándicap son las grandes multinacionales y las farmacéuticas, pero sí os distinguís de ellas porque en estos momentos estáis haciendo productos naturales. O, bueno, lo que... Sí, perdón. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el problema de competencia cuando entráis en mercados tan competitivos como el europeo? Si son grandes multinacionales o es la existencia ya de empresas que están haciendo lo que vosotros estáis haciendo, o sois pioneros en este campo. Como has dicho, en el sudeste asiático, que había una empresa con la cual era muy potente, creo que ha sido en el sudeste, ¿no? En Australia. Bueno, tenemos competidores en todos lados. Y has dicho que era una gran empresa, así que me surgía, ¿existe esa gran empresa está compitiendo con productos naturales? Sí. ¿O es la farmacéutica tradicional de productos químicos? Mira, hace 37 años sí que fuimos pioneros, nadie utilizaba... ¿Cuántos años? 37, cuando nació la empresa. Nadie utilizaba extractos naturales, de hecho al principio ni se lo creían, ¿no? Decían, va a venir con los remedios de la abuela. Después, poco a poco, empezaron a surgir empresas que se dedicaban a esto de los extractos naturales en China, con las plantas medicinales chinas. Ahí empezaron a surgir, tenemos competencia. Lo que pasa es que es una competencia, como todos los productos chinos, que no siempre cumplen con la calidad. Ellos te venden un extracto y no te dan las especificaciones de lo que tiene el extracto. Pero con eso podemos lidiar, y con empresas que hay en el sudeste asiático tal, podemos lidiar. El problema es que ahora las grandes farmacéuticas de toda la vida de antibióticos puros y duros están viendo que como cada vez hay más restricciones en el uso de antibióticos en Europa, y ya no solo en Europa, aunque en el sudeste asiático no haya restricción, como hay muchos productos, sobre todo el marisco, los langostinos, que lo venden a Europa, no pueden utilizar antibióticos, pues entonces las grandes farmacéuticas se están sumando a los extractos naturales. Entonces ahí sí que nos comen, o sea, lo tenemos muy, muy difícil. Si tú además sales al mercado con un producto que rompa, lo primero que hace la grande es decir, ven, que voy a hablar contigo, para o absorberte o bueno. Sí, la verdad es que es un mercado complicado. Y normalmente las grandes pues tienen eso, todo, o sea, con las explotaciones de porcino, por ejemplo, pues el matadero es el que le dice, sí, tú cómprale a este, tú cómprale a este, tú cómprale a este. Y todos le compran los que le dicen arriba, entonces eso lo tienen controlado las grandes. Nosotros tenemos que ir a por los pequeñitos, a eso hablando en España y en Europa, a por las explotaciones pequeñitas. En el sudeste asiático es verdad, lo bueno que nosotros tenemos, que al tener el nombre de Betson, de los antibióticos, que son muy buenos y tenemos muy buena fama, a nosotros allí sí nos consideran grandes. Nos consideran, Betson en el sudeste asiático es como un Bayer aquí en Europa. Bueno, yo te iba a hacer dos preguntas, Rosa, pero primero voy a contestar a Fernando por alusión. No, lo único, y creo que siempre es algo que está en mi filosofía, lo que estamos viendo aquí es simplemente plasmar lo que es la network, esa red de personas que están interesadas en un proceso. Y aquí mismo hay un buen ejemplo. Tenemos personas del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, del Consejo. Tenemos personas de IFAPA El Toruño, tenemos personas de IFAPA Agua del Pino, que han tenido un buen viaje, tenemos personas del Máster de Acuicultura y Pesca de la Universidad de Cádiz, tenemos personas del Programa de Doctorado de Recursos Marinos de la Universidad de Cádiz
y personas de departamento de biología. Me disculpo si hay alguna persona que no he nombrado, pero es un buen ejemplo de esos intereses de comunes que tenemos en la Universidad de Cádiz, que apostamos por la acuicultura. Y luego, ahora sí, entrando en lo que es ya más en tu relación, sí me ha parecido muy interesante la apuesta de vuestra empresa por esa línea verde, porque estando en Europa los controles se nos van a hacer mucho más restrictivos, y entonces es algo que yo creo que os animo a continuar explorando, desde un punto de vista egoísta, porque lo que ustedes exploréis quizá nosotros lo tenemos que corroborar, aunque no luego no se crean y la empresa con muy buen criterio tenga que corroborarlo con otros tipos de ensayos. Y segundo, sí me gustaría preguntarte, es algo un poco retórico, pero creo que está bien que se exponga. ¿Cuál es la idea de vuestra empresa respecto a la acuicultura? ¿Pensáis que es un sector que tenéis que seguir invirtiendo, que es emergente, que hay que seguir apostando por él? Ahí me gustaría, sobre todo, porque como tú muy bien has dicho, la universidad vamos a formar investigadores. La academia termina en un determinado punto, pero el sector privado tiene que recoger esos investigadores. Entonces, a mí esta unión que he visto con Betson, en el cual tengo que reconocer, y ahora sí es un halago a la empresa, la gran receptividad que habéis tenido a poder colaborar con la universidad, que no es fácil de encontrar en toda la empresa, y entonces sí me gustaría poner en valor ese punto en tu empresa en particular. Pero sí me gustaría saber cuál es la apuesta de futuro de vuestra empresa por este sector en el cual nosotros estamos trabajando. Gracias. Para nosotros la acuicultura, o sea, pensando nada más en el sudeste asiático, para nosotros la acuicultura es lo más importante. Yo sé que tu pregunta, yo sé por dónde tú vas. Es que, claro, después de este proyecto, Juanmi, pues siempre me pregunta, bueno, ¿y después de este proyecto qué más? Después de este proyecto qué más. Y es verdad, pues que con el tema de rumiantes, con el tema de porcino, claro, nosotros hicimos un esfuerzo con el proyecto CDETI para acuicultura. Ahora otros proyectos se están enfocando en otras especies, porque al tener tanta diversidad, pues tenemos que, y los recursos no son infinitos, tenemos que ir pues dividiendo, ¿no? y poco a poco ir alternando. Pero evidentemente que la acuicultura sigue siendo prioridad para nosotros, porque eso, el sudeste asiático es que es el mayor productor, y allí nos llaman. En China, estuvieron en China presentando el liver free, ¿no? Que se está vendiendo en rumiantes, y os puedo enseñar el WhatsApp. Mi jefe, el director de EMEA, me dice: los chinos te reclaman, bueno, no a mí por ser yo, sino por la acuicultura, que le parecía estupendo de rumiantes, no sé qué, pero que decían que ese producto, que en acuicultura, y qué otras soluciones teníamos en acuicultura. Y creo que sí, que bueno, en China, y ya también te vas en Sudáfrica. En Sudáfrica están como locos pidiendo soluciones, con lo cual yo creo que sí, que la acuicultura para nosotros sigue siendo prioridad. El problema es que no es la única prioridad. Quería preguntarte por la parte inicial en cuanto a selección de extractos y materia prima, ¿no? Sí. Por ahora sí. ¿Esa selección se hace un poco a tiro hecho? ¿Se seleccionan plantas que ya han crecido? La colaboración con la Universidad de Sevilla, la Universidad a mejorar el proceso de extracción, o también se indaga sobre determinadas fuentes que a lo mejor no se tienen claro, qué productos concretos, es decir, más a caracterización de extractos, a ver las realmente de los distintos productos, o limitáis, como decía, como el ejemplo que has puesto del ácido cítrico, hay un poco más a tiro hecho, ¿no? Son las dos cosas. En un principio es conocemos la propiedad de una planta, ya sea por cultura humana tal, y vamos a por ese extracto, y lo único que es que verificamos o corroboramos que tenga esa propiedad, o le buscamos a lo mejor otro efecto que esté relacionado. Eso, como he dicho en la presentación, el departamento de I+D es muy jovencito, tiene 3 años. Entonces, ahora mismo, por la necesidad de sacar productos rápido,
vamos más enfocados a eso. Pero, por ejemplo, con la pampa sí que estamos empezando a caracterizar y empezando a profundizar más, sin llegar nunca al detalle de un fármaco, porque no pretendemos, nuestro objetivo no es ese, porque después a la hora de llevarlo a escala industrial sí que se complicaría la cosa, el precio, ahí competiríamos también con los fármacos y con las grandes todavía más. Pero sí que en La Pampa sí que estamos yendo a plantas que además ni siquiera se comercializan, que las tendríamos que registrar, incluso estamos pensando, como Argentina es todo llano, estamos pensando en cultivar allí, si hay una planta que de verdad nos interesa, pues comprar un terreno y hacer nosotros nuestro propio cultivo y después extraer y tal. Pero es como más a largo plazo. Si tú ves el plan estratégico de I+D de la empresa, hay como 3 horizontes y esa forma de indagar más en qué principio activo en concreto funciona sería como en el 3er horizonte, es decir, que eso sería a largo plazo. Pero nos sigue interesando, si te dedicas a eso, hablamos. Dime. Buena pregunta. Pues estoy moviéndome todo el día. Yo allí, en lo que es en la oficina, lo que tenemos son mesas y ordenadores, haciendo mucha búsqueda bibliográfica, pero siempre estoy contactando con universidades, con centros de investigación, no solo en España, sino yo me voy a Tailandia, me voy a Turquía, me voy a Holanda, me voy a donde haga falta, pues para las investigaciones que se necesiten en laboratorio me las hacen otros. Siempre en colaboración conmigo, evidentemente. Yo siempre estoy no solo supervisando, sino que a veces me dejan, depende del laboratorio, me dejan ponerme bata, pero siempre es colaborando con otra gente. Y hemos visto que ese modelo, bueno, a nosotros, al ser chiquititos, nos funciona y es muy rentable. En Argentina tienen laboratorio. A veces le encargamos cosas desde aquí, pero no siempre llega a tiempo, entonces preferimos movernos con otros laboratorios terceros de por aquí. Sí. Bueno, pidiendo favores no, realmente es colaborando. A vosotros.